El censo de 2023 revela que Ecuador sigue con cerca de 17 millones de habitantes, que hay más mujeres que hombres y que el país es más urbano que rural. El Ministerio de Educación evalúa suspender temporalmente las clases presenciales en cantones, donde la criminalidad ha aumentado como Durán, en Guayas. Las empresas mineras extranjeras dejan de invertir 190 millones de dólares y han paralizado proyectos por 1.400 millones por la incertidumbre legal. Un astronauta de origen salvadoreño rompe el récord. Permanecerá 371 días en una misión espacial. El Ministerio de Educación da marcha atrás y elimina un reglamento en el que copiar, interrumpir clases o romper bienes no eran considerados como faltas. Desde hoy, Ecuavisa. Y tres amigos, bienvenidos a una nueva jornada de noticias en Televistazo Estelar. Arrancamos con lo más destacado de los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC. Censo, nuevo espejo del país. La población de Ecuador creció 2.5 millones en 12 años. La cifra corresponde a los datos oficiales del Censo de Población que se presentaron este jueves. Diego Puente con más detalles. El Ecuador tiene 16.938.986 habitantes, según el séptimo censo de población y sexto de vivienda. Las mujeres son mayoría con 8,6 millones, es decir, representan el 51,3% frente al 48,7% de hombres. La población ecuatoriana se compone con un 77,4% de mestizos, 7,7% de indígenas, en igual porcentaje los que se identifican como montubios. La población afro representa el 4,9% y los extranjeros el 2,5%. Los datos reflejan que el Ecuador se transformó en urbano, ya que el 63,1% de los habitantes vive en una ciudad y el 36,9% en sectores rurales. Según el INEC, de cada 100 hogares, 64 tienen viviendas propias y 36 alquiladas o prestadas. Los datos fueron entregados este jueves por el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, 5 meses después de lo ofrecido al inicio del proceso. Sin duda ha sido el censo más desafiante, más complejo que hemos tenido que afrontar. Hemos tenido ataques de todo tipo. Las redes sociales son complicadísimas hoy en día. Nadie nos va a poner una medallita por haber censado en una época muy compleja de inseguridad. Pero no solo se censó a las personas, por primera vez se incluyó a las mascotas y en Ecuador hay 4,1 millones de perros y gatos de compañía. La cobertura de servicios en el país ha incrementado, especialmente electricidad. Lo menor es la recolección de basura, pero hay deficiencias alarmantes en algunos cantones en cuanto al alcantarillado y también el agua por tubería. Patricio Díaz con más datos. Los datos del censo reflejan la situación en cuanto a servicios que se entregan por parte de los gobiernos autónomos como municipios. ¿Qué pasa en cuanto al acceso a la electricidad? En 2010, el 93,2% de la población tenía energía eléctrica. Para el 2023 subió algo más del 4%. En cuanto a agua por tubería, hay un incremento del 72% en 2010 al 84,2% en este 2023. ¿Y el alcantarillado? Aquí está lo más preocupante. Aunque pasó de un 53,6% a un 65,8% de servicio a escala nacional, hay cantones, como Salitre en Guayas, que tiene solo el 1,1% de atención. En Esmeraldas, las cosas son parecidas. Muisne y Río Verde no llegan ni al 4%. Entre los cantones que tienen menor atención está también Taisha y Morona Santiago, que tiene un abastecimiento de agua por tubería de solo el 20,9%. Le siguen con rangos que no alcanzan el 30%, Flavio Alfaro en Manabí, Valencia en Los Ríos y Eloy Alfaro en Esmeraldas. Mientras tanto, la población con mayor atención de servicios básicos en el país es el cantón Rumiñahui, en Pichincha. Casi en todo supera el 99%. Quito está un punto más bajo de ese promedio y Guayaquil algo menos en agua potable y alcantarillado.
Inseguridad, la educación atrapada. La ola de violencia en Durán obligó a un plantel particular a suspender las clases presenciales. Esto como medida de prevención ante el aumento de los crímenes. Aunque la ministra de Educación recomendó la presencialidad en las escuelas, se evalúan opciones en casos de riesgo, como lo explica Bessie Granja. Es el Colegio Federico González Suárez del Cantón Durán. Allí sus directivos suspendieron temporalmente la jornada educativa por la ola de violencia que en ese cantón ha dejado 12 muertos en las últimas 48 horas. El pasado 10 de septiembre en los exteriores de este centro de estudios, un niño de 5 años murió y un adolescente resultó herido por una balacera. Yo ya estoy a punto de tomar la decisión de sacarlo del colegio porque las clases no se quieren dar virtuales. Lamentablemente los voy a tener que hacer perder el año. El alcalde Luis Chonillo pidió a la ministra de Educación María Brown trasladar la jornada presencial a una virtual o encontrar otro mecanismo para que niños y jóvenes se eduquen sin arriesgar sus vidas. Aunque la ministra no recomendó volver a clases virtuales, argumentando que la juventud estará más vulnerable a ser captada por mafias, la autoridad planteó una opción. Y se tomó la decisión de que en términos generales se continúe con clases presenciales y que se pueda evaluar casos puntuales en donde se puedan suspender las clases presenciales y ir a clases virtuales por periodos cortos, como ha sucedido, por ejemplo, en Esmeraldas o en Manabí. Al mismo tiempo que solicitó al Ministerio del Interior ampliar el número de planteles priorizados para su custodia como medida de protección. Los actos delictivos en las calles de ciudades como Durán y Guayaquil están cambiando la cotidianidad de padres de familia, profesores y alumnos que quieren continuar con sus estudios sin verse amenazados por el narcotráfico. Diego Cuenca describe los efectos de esta violencia sin precedentes. La violencia criminal está alterando las actividades académicas de estudiantes y también la vida cotidiana de padres de familia que no saben si enviar o no a sus hijos a clases por el temor a que sean víctimas mortales de una bala perdida. Sin embargo, la realidad es que no pueden dejar a los niños solos en sus casas porque todos no tienen la posibilidad de pagar a una persona que los cuide. Ese problema golpea la puerta de familias de Durán y Guayaquil, cuyos integrantes se ven en la necesidad de ausentarse en el trabajo para velar por sus pequeños, como ocurre en la unidad educativa Sara Flor Jiménez, que con panfletos recibieron amenazas. Es uno de los 1.333 planteles que hay en la urbe, donde se registra ausentismo por la inseguridad. Pero el Ministerio de Educación aún no tiene un listado consolidado de cuántos son los alumnos que están dejando de ir a las escuelas. Lo que hemos optado nosotros por seguridad de nuestros hijos es no traerlos a clases. Son 1.500 estudiantes en la mañana y usted verá que no hay ni 100. Hacia el noroeste de Guayaquil, el panorama se complica en sectores como Monte Sinaí, Bastión Populares y otras cooperativas que pertenecen al distrito Nueva Prosperina, lugares considerados como los más peligrosos del país por la presencia de bandas de narcotráfico. En esas zonas, ni siquiera pueden dejar solos a sus hijos en casa, en medio del pedido de tener clases virtuales. Sin embargo, en esos hogares viven hasta 3 menores de edad, que comparten un solo dispositivo electrónico para estudiar y tampoco tienen internet de calidad. Según miembros de la Federación de Establecimientos de Educación Particular Laica, FEDEPAL, los efectos de la inseguridad podrían provocar deserción escolar. En el caso de mis hijas trabajan, dejan a sus bebés en la escuela y es difícil porque ellos ya llegan tarde, en qué momento les controlan. Esa posibilidad que se vivió en pandemia también enfrentan los 140 planteles en el Cantón Durán. Ahí viven un hecho inédito a causa de la criminalidad, que por falta de resguardo policial y militar sus docentes dan clases hasta cuando la balacera lo permita, porque en esos momentos de violencia los alumnos quieren irse a casa o buscar que sus padres lleguen a verlos. En Napo, un operativo que fue anunciado como una mega intervención contra la minería ilegal en la Amazonía terminó sin resultados luego de que personal de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no renovables denunció que es clandestina y esta misma la que luego manifestara que era una zona concesionada.
Fue cerca de las 8 de la mañana de este jueves, cuando 200 uniformados entre policías y militares a bordo de 10 camionetas, autos y hasta buses llegaron hasta la comunidad de Alto Xandi en la parroquia Talac del cantón Tena, provincia de Napo, para realizar un operativo contra la explotación minera ilegal. Acudieron a este punto luego de que personal de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables reportó actividades de minería clandestina. Sin embargo, al llegar al sitio, fueron funcionarios de la misma institución quienes advirtieron que la zona estaba concesionada y no podían hacer nada. Aunque según el fiscal de Napo, Diego Segovia, dicho permiso era únicamente para exploración. Y aquí es evidente que se está realizando una explotación, inclusive estamos viendo una clasificadora Z que no es otra cosa más que separar el material pétreo del oro. Se acaba de encontrar en un campamento aledaño o al ingreso a esta área concesionada lo que posiblemente sería mercurio. Esta intervención fue anunciada por el mismo presidente Guillermo Lasso como un operativo contra una organización criminal para evitar la destrucción de la naturaleza. Sin embargo, de acuerdo a las Fuerzas Armadas, se habría filtrado información sobre el operativo. 2 representantes de la empresa minera y funcionarios de la Agencia de Regulación serán investigados, según el fiscal. Por un presunto delito de asociación ilícita y acaba de solicitar la restricción de la libertad ambulatoria por 8 horas de personas que se encuentran aquí y se va a analizar también que en ese mismo sentido se realice de funcionarios públicos que a criterio nuestro de Fiscalía no han permitido el desarrollo de esta actividad. El material encontrado en esta zona será analizado para determinar si en efecto se extraía oro. La situación de Ecuador complica la inversión privada. El sector minero empieza a sentir la reducción de los recursos provenientes del exterior. Francisco Garcés tiene más cifras. El Ecuador dejó de recibir inversiones para el sector minero. Las empresas extranjeras que habían puesto su mirada en el potencial minero del país paralizaron la entrega de dinero por la incertidumbre de este negocio en el Ecuador. Desde el 2019, el país recibió cerca de $1.500 millones de inversión, cifra que se mantuvo estable durante el 2020. Empezó a caer al año siguiente, pero en el 2022 ya fue negativa en $190 millones. Para la Cámara de Minería, hay varios factores para que los inversores paralicen sus proyectos. Uno es que desde hace 2 años no se emiten licencias ambientales por los conflictos jurídicos que han paralizado esos trámites y ahora le corresponde a la Corte Constitucional decidir. La falta de esas licencias, por ejemplo, mantiene paralizados a los proyectos Curipamba en Bolívar y La Plata en Cotopaxi, ambos con inversiones previstas de alrededor de $500 millones. Otro de los factores que ahuyenta la inversión es la inseguridad y la incursión de la minería ilegal en varias zonas del país. Según el catastro minero, en el Ecuador hay 3.065 concesiones para minería metálica y solo 2 de gran escala están en producción, que son Fruta del Norte y Mirador en Zamora. El resto siguen en fase de exploración. De acuerdo a la ley, para pasar de exploración a producción se requiere de otra licencia ambiental, requisito que ninguno de los proyectos en exploración puede obtener en la actualidad. Se desborda la situación migratoria en la frontera de México. Andrea Báez ya está con nosotros para contarnos más detalles sobre la situación. Andrea, ¿qué está pasando? Juan Carlos, Texas declara estado de emergencia en uno de los pasos fronterizos desde México por una nueva llegada masiva de migrantes. 10.000 personas en el muro entre Eagle Pass y Piedras Negras han activado las alertas sobre flujos de indocumentados que quieren entrar a los Estados Unidos, informa Pedro Jiménez. Se trata de una de las mayores oleadas de migrantes en un puesto fronterizo en Texas. 5.000 personas cruzaron ilegalmente desde ayer, elevando a 10.000 los llegados desde el fin de semana. Y la ciudad de Eagle Pass declaró estado de emergencia ante la saturación del único refugio para migrantes. Así que muchos permanecen detenidos bajo el puente internacional número 2, donde son identificados y registrados antes de ser enviados a un centro de procesamiento. El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, ha acusado al gobierno federal por haber cortado y retirado alambradas de púas con las que mantenían bloqueados pasos irregulares
por lo que han desplegado a más miembros de la Guardia Nacional para frenar otras llegadas ante el anuncio de que 8.000 personas más están en camino. Texas ha descrito este fenómeno como una invasión de la frontera fomentada por el gobierno y han detectado que la mayoría son migrantes de Venezuela, empujados quizás por el anuncio de la administración Biden de extender por 18 meses los beneficios del estatus de protección temporal a los venezolanos, protegiéndolos de la deportación, aunque la medida es solo para quienes están en proceso de regularización y que han vivido ininterrumpidamente en Estados Unidos hasta antes del 31 de julio. Así, la situación en la frontera se mantiene tensa, no solo en Eagle Pass, sino en todos los cruces entre Texas y México. Rusia lanzó nuevos ataques con misiles contra las ciudades ucranianas de Kiev, Gerson, Kharkov y Cherkasy. Esto ocurre cuando el presidente Volodymyr Zelensky está de visita en Estados Unidos, donde el mandatario Biden ha ofrecido más ayuda financiera y militar. Fueron 43 misiles lanzados desde la madrugada, en el que ha sido calificado como un ataque masivo contra la infraestructura civil en varias regiones. Provocaron incendios, destruyeron propiedades y causaron la muerte de 3 personas, además de decenas de heridos que quedaron entre escombros. En respuesta, las Fuerzas Armadas ucranianas dijeron que atacaron un aeropuerto militar cerca de la ciudad de Saka en Crimea, región anexada por Rusia. Y es justamente la defensa aérea lo que Ucrania busca reforzar con la nueva ayuda internacional que recibe de Estados Unidos y de los aliados europeos. Luego de participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Volodymyr Zelensky se ha trasladado a Washington, donde este jueves mantuvo reuniones tanto con los líderes demócratas y republicanos del Senado y la Cámara de Representantes, pues de ellos dependerá la aprobación de un nuevo paquete de asistencia económica y militar por otros $24.000 millones, y no toda la clase política está dispuesta a aprobar semejante cantidad de dinero, por lo que Zelensky hace esta gestión de manera personal. Además, visitó el Pentágono y por la tarde una reunión con Joe Biden en la Casa Blanca. Biden dijo que ninguna nación puede estar verdaderamente segura en el mundo si no se defiende la libertad de Ucrania frente a la brutal agresión de Rusia, que apoyan una paz justa y duradera. Por eso reunimos una coalición de más de 50 países, dijo, para ayudar a Ucrania a defenderse a sí misma. Zelensky respondió: estos países son verdaderos aliados y amigos estratégicos y realmente apreciamos la asistencia vital brindada por Estados Unidos a Ucrania para combatir el terrorismo ruso. Tanques, armas y municiones han sido entregados ya a Ucrania y se avanza ahora en el entrenamiento de pilotos para aeronaves ofrecidas por varios países para reforzar la aviación en esta nueva etapa de la guerra. Una pausa, pero más. El Ministerio de Educación intentó poner en vigencia un polémico reglamento que cambiaba el tratamiento de las faltas en las instituciones. La norma excluía de esa categoría a la copia, el plagio, interrumpir clases o dañar bienes, entre otras. Francisco Garcés explica lo sucedido. Durante 10 días dejaron de ser faltas tal como las describe la ley: copiar o plagiar deberes o textos, utilizar notas o materiales de consulta durante exámenes o evaluaciones, es decir, las conocidas pollas, extraviar, dañar o rayar bienes de una institución educativa o tener contacto físico sexual con otro miembro de la comunidad educativa como resultado de un accidente. La ministra de Educación, María Brown, había puesto en vigencia el 11 de septiembre estos y otros cambios con los llamados lineamientos para el abordaje de procesos educativos restaurativos para estudiantes. La norma hacía un cambio para que este tipo de acciones ya no sean abordados como faltas en diferentes categorías, sino que tengan el carácter de conflictos para que sean solucionados con mecanismos alternativos, entre ellos la conformación de una junta integrada por un estudiante, un padre de familia y un representante de la entidad educativa. Entre esas conductas estaban la inasistencia injustificada, realizar actividades no concertadas o incluso interrumpir las clases a gritos o con actividades que no incluyan violencia. Ya el docente no puede decir nada. Tiene que cerrar el ojo, tiene que esperar que una junta de mediación establezca cuál va a ser la restauración, mermando autoridad a la institución, quitando autoridad al docente, convirtiendo al escenario educativo en una copia de lo que sucede en la sociedad. Estas y varias normas adicionales causaron la reacción de las organizaciones que agrupan a la educación religiosa, las instituciones laicas y la educación particular.
Las organizaciones pidieron al Ministerio de Educación echar abajo la norma. Pensamos nosotros que el ambiente escolar tiene que ser un ambiente sano, saludable, formativo, pero donde tiene que haber normas, tiene que haber límites. La reacción de las entidades educativas fue escuchada por la Autoridad de Educación, que este jueves derogó la norma y anunció que se creará otra, recogiendo las observaciones de los integrantes de la comunidad educativa. El país tiene una nueva clasificación. Se lo contamos. $989,000 se repartirán los dos candidatos presidenciales para promocionarse en medios de comunicación. Así lo definió el Consejo Nacional Electoral, como informa Patricio Díaz. El Fondo de Promoción Electoral puede ser usado por Luisa González y Daniel Noboa únicamente en radio, prensa, televisión, vallas y medios digitales que se acreditaron ante el CNE. En total, 655 medios a escala nacional. Los candidatos definen en cuál medio publicar sus spots, cuñas o afiches. El monto máximo de promoción electoral es de $412,300 por cada candidato. Daniel Noboa recibe $164,900 más por un incentivo al tener alianza de dos organizaciones políticas, Mover y Pueblo, Igualdad y Democracia. Así podrá utilizar $577,000. González solamente los $412,000. En total serán $989,000 invertidos por el Estado. Ningún valor económico se entrega a la organización política. Adicionalmente, los candidatos no pueden hacer promoción con sus fondos. Se encuentra establecido en la ley que para eso está el Fondo de Promoción Electoral. Los spots o cuñas radiales que los candidatos quieran promocionar deben ser aprobados por el Consejo Nacional Electoral, pues deben mantener los parámetros que dispone la ley. Los candidatos ya han publicado en sus redes sociales algunos spots que podrían verse también en medios tradicionales. Pero a partir del 24 de septiembre, que inicia oficialmente la campaña electoral, el CNE ha insistido que no tiene capacidad legal para controlar redes sociales. Y los dos candidatos presidenciales cumplen hoy con su agenda electoral en sus lugares de residencia. Luisa González en Quito y Daniel Noboa en Guayaquil. A continuación, el recuento de las actividades y anécdotas que nos deja la campaña política. Bienvenido una vez más. Daniel Noboa ha estado recorriendo varias provincias. En los últimos días ha estado en Cañar, Azuay, Los Ríos, Manabí. Tal vez por eso esta publicación compartida en sus redes y en las de su esposa, en la que ella habla de lo que implica estar alejados en época de campaña. Hoy él no ha sido protagonista en sus propias redes. Subió un video de su madre en el que se habla de planes sociales y otro más de su esposa hablando de ayuda para la niñez. Daniel y yo sentimos el dolor. En cuanto a su agenda, Noboa estará hoy en Guayaquil y tiene apenas 2 actividades públicas: una entrevista en una radio y un conversatorio en una universidad. Luisa González también comenzó el día con una entrevista, esta vez en Ecuavisa, en el programa Contacto Directo. Primer punto de una agenda que contempla varias reuniones más. Hoy tengo la reunión con el embajador de Estados Unidos. Su equipo de prensa informó que hoy también tiene cita con representantes de la FEINE, que es la Federación de Indígenas Evangélicos, y después con la Asociación de Sordos del Ecuador. En redes decidió contar una historia más personal. Historia de mis tatuajes. Contó por qué se los hizo, qué significan y rechazó a quienes la juzgan por ellos. Ninguno de los dos candidatos tiene previsto para hoy mítines, discursos públicos o concentraciones políticas. Luego de esta nueva pausa, entrevistaremos a Roberto Castillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, para analizar los datos. Técnicos Intep o www.intepcorp.com. El censo del INEC también presenta datos sobre las autodefiniciones, el número de integrantes de familia y más cifras relevantes sobre cómo se compone el Ecuador en la actualidad. Veamos más con Diego Puente. Los hogares ecuatorianos cada vez son más pequeños. Los datos del último censo indican que en promedio se conforman con 3.2 integrantes. Hace una década estaban conformados por 4 miembros. Las cifras actuales indican que los hogares con una sola persona pasaron del 12% en el 2010 al 16.7% en este censo. Con 2 personas el 20.2%, con 3 el 21% y con 4 o más el 41.4%. Y obviamente la otra cara de la moneda es que los hogares grandes, los que conocíamos quizás de nuestros padres, nuestros abuelos, vienen cayendo fuertemente.
Los datos indican que también existe un aumento de unidades de vivienda más pequeñas. Por ejemplo, el porcentaje de familias que utilizaba casas se redujo del 73% al 69% desde el censo del 2010. En contraposición, actualmente los hogares que ocupan departamentos llegan al 21.1%, 10 puntos por arriba en comparación con las cifras del 2010. El censo reveló que el 38.5% de los hogares es representado por mujeres. Hace más de una década, solo el 28% de familias dijo tener como jefa de hogar una mujer. Y para analizar los datos del Censo de Población y Vivienda, ya nos acompaña Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC, porque queremos revisar algunos de los rasgos de un país que no se miraba en el espejo desde el año 2010, que lo compone, cuántas personas, cómo viven o, por ejemplo, qué consumen. Bienvenido, Roberto. No somos 18 millones de habitantes en Ecuador, sino 16.9 millones. ¿Por qué razón? Bueno, muy buenas noches, Juan Carlos. Hemos efectuado el censo de población, como tú bien señalas, y hay una noticia interesante. Hemos crecido cerca de 2.460.000 personas en los últimos 12 años. Y el censo con ello nos refleja cerca de 17 millones de personas. Hemos crecido, pero hemos crecido a un menor ritmo. Han nacido menos niños, han fallecido más personas y estamos enfrentando un nuevo flujo migratorio. Con ello, la fotografía es que aproximadamente somos 17 millones de personas en el Ecuador. Y un dato importante es que también el censo nos va dando una fotografía que quizás tú y yo nos sentimos identificados, porque los hogares en promedio cada vez son más pequeños. Por ejemplo, en el año 1990 era 4.7 personas en promedio y hoy son 3.2. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero también en el censo se registra que hay más mujeres que hombres. De la población, 8.6 millones son mujeres. Estamos hablando del 51.3%, mientras que los hombres suman 8.2 millones, que significa el 48.7%, como lo vemos en pantalla. ¿Ustedes detectaron alguna razón específica para ello? ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay un comportamiento demográfico detrás de esto y más allá de eso es la reflexión. En los últimos 12 años, las mujeres, como siempre, están cambiando la fotografía y la forma en que nos organizamos como sociedad. Son básicamente las mujeres que, por ejemplo, en este censo de población han crecido en más de 10 puntos porcentuales la representación del hogar. Hoy, cerca de 38 de cada 100 hogares se autorreconoce como quien toma las decisiones es una mujer. Y son básicamente las mujeres con mayor participación laboral, mayores aspiraciones, crecimiento profesional, que nos están marcando también que ya no estamos creciendo como crecíamos antes y somos un país con hogares más pequeños y más diversos, porque fíjate que en el censo de población, cerca del 37% de los hogares lo conforman una o máximo dos personas. ¿Y qué nos dice eso como sociedad? Bueno, que estamos creciendo a menor ritmo, nos estamos reconfigurando estos últimos 12 años, las nuevas tecnologías de la información, el acceso a educación, va cambiando cada vez a mayor ritmo el comportamiento demográfico de los hogares ecuatorianos. Ahora, Roberto, respecto de las autodefiniciones, 77% según lo que establece el censo, 77% de la población se autodefine como mestiza, 7.7% indígena, esa misma cifra es para la población montuvia y 4.9% afroecuatorianos. No hay una variación significativa en comparación con el último censo del año 2010, excepto en la población afro, que se redujo. Bueno, aquí hay dos mensajes importantes. La forma en que el INEG ha medido la autoidentificación étnica en los últimos 3 censos de población es exactamente la misma y los indígenas y también los montubios han crecido, a pesar de que ese 0.7% parezca un número pequeño, en número de población son cerca de 300.000 personas. Y en el caso de los afros, por ejemplo, los hermanos afros... Ahí bajó del 7.2 al 4.8. Baja, pero es lo que hemos analizado con mucho detalle es que esta cifra casi históricamente siempre fue la misma. Así que el llamado, por ejemplo, ha sido, más allá de concentrarnos en el número, y lo hemos conversado con los colectivos, es en trabajar realmente para que nuestros hermanos afros tengan mejores condiciones de vida, porque en el censo de población, por ejemplo, vemos que la pobreza estructural que afecta a Esmeraldas no ha cambiado en más de 30 o 40 años. Así que allí un mensaje muy fuerte para utilizar los datos del censo de población. ¿Significa entonces que sí hay una reducción específicamente de la población de afroecuatorianos en el Ecuador? Que se autoidentifica como afroecuatorianos con respecto al anterior censo. Pero si vemos todas las encuestas que ha realizado el INEG en los últimos 12 años, se refleja que la
proporción de población afro ha sido prácticamente el mismo, alrededor del 5%. Y un dato no menor, la población que se autoidentificaba como blanca en el año 2010 era el 6%, hoy es el 2%. Creemos que hay una mejor conciencia de que somos mezcladitos, somos mestizos la gran mayoría. De que la mayoría somos mestizos. Ahora, el censo también, Roberto, muestra, ahora sí, hablando del tema de las familias, que el número de los integrantes de familia ha disminuido. ¿Qué influyó para eso? Bueno, la caída en la fecundidad, están naciendo menos niños y la caída de la fecundidad se explica en gran parte... ¿Por qué razón? Mira, básicamente lo que se ve en los últimos 12 años es mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, mayores niveles educativos, mayor conocimiento y uso de métodos anticonceptivos. Todos ellos comulgan en una lógica que finalmente se expresa en que están naciendo menos niños. ¿Significaría que ya no es prioridad, por ejemplo, en una pareja de esposos tener hijos? No, y de hecho el censo nos va cambiando estos, digamos, ciertos conceptos que teníamos de lo que era un hogar. Hoy hay hogares unipersonales, hoy hay hogares de máximo 1 o 2 personas, donde de hecho, en este censo de población, hay hogares que no deciden tener hijos y adoptar una mascota. De allí que el censo nos ha reflejado 4.1 millones de mascotas. Hablemos ahora de la ubicación de la población ecuatoriana. Hay una mayor densidad poblacional en el área urbana con el 63% y en la zona rural casi el 37%. ¿Por qué, Roberto, aún se mantiene un porcentaje importante en las áreas rurales del Ecuador? Mira, más bien si lo vemos esto desde los años 90, entre mayor crecimiento económico es una tendencia mundial. Los hogares o las personas nos concentramos más en las partes urbanas, donde hay mayores oportunidades laborales, educativas, y el censo básicamente nos está marcando lo que de una u otra manera ya lo veníamos verificando, cada vez más personas concentradas en la parte urbana. Pero también hay una cifra importante en la parte rural, estamos hablando de casi el 40%. ¿Eso qué nos dice? Bueno, que tenemos 4 de cada 10 personas en el Ecuador viven en la parte rural, pero en la parte rural, ahí Juan Carlos, el reto es que llegue el agua potable y el saneamiento. A eso voy, porque la cobertura de servicios básicos aumentó también en comparación al 2010. Energía eléctrica, agua potable, recolección de basura y red pública de alcantarillado. Partiendo de esos indicadores, ¿cómo viven los ecuatorianos? Bueno, hoy los ecuatorianos, comparados con el año 2010, en términos de acceso a servicios públicos de agua, básicos, ¿no? Agua, alcantarillado, electricidad, tenemos mayor cobertura. Pero la reflexión es, por ejemplo, que en el caso de la electricidad, ya prácticamente todos los hogares ecuatorianos tienen acceso a electricidad, pero todavía tenemos mucho que hacer en saneamiento. La parte rural tiene bajos niveles de saneamiento y hemos visto cantones... Es un crecimiento, pero bajo. Es un crecimiento importante, pero hay brechas en territorio. Es decir, los cantones más grandes tienen, digamos, mejores condiciones, pero hay cantones pequeños que todavía están por debajo del 50% de cobertura, y el llamado a la acción es esto, que usen la información del censo, porque agua segura y saneamiento se expresa también en mejores condiciones de vida de la población. Ahora, la edad promedio de los ecuatorianos aumentó también, según el censo. Pasó de 24 a 29 años. El censo evidencia que la población juvenil es importante. De hecho, en las últimas elecciones presidenciales los jóvenes marcaron la tendencia. Sin embargo, aún habría una contradicción, Roberto, porque asimismo la sociedad está envejeciendo más rápido. ¿Cómo explicar eso? No, de hecho es al revés. Mira, si cada vez tenemos una edad promedio más alta, claro, justamente nos está diciendo que proporcionalmente cada vez hay más adultos que niños. Pero actualmente hay más jóvenes. No, o sea, bueno, es parte, digamos, de este movimiento que estamos teniendo. ¿Y qué nos dice eso? Mira, que nos está diciendo que justamente estamos creciendo, pero a menor ritmo, porque cada vez nacen menos niños y nos quedamos proporcionalmente con, digamos, menos proporción de adultos mayores o de población joven en general. Entonces, lo que tú mencionas, si tomábamos una fotografía en el año 2010, en promedio la edad era de 24 años, hoy en promedio es de 29. De alguna manera nos está lanzando una alerta sobre preocuparnos un poco más por garantizar la vejez de los ecuatorianos. La discusión, lo que tú acabas de mencionar, esa es la gran reflexión. En el año 2010 creíamos que el Ecuador iba a empezar a envejecer en el año 2030, pero esto se adelantó 10 años. Y para todos aquellos hacedores de política, candidatos y demás, hay que planificar, porque lo que acabamos de revelar en el censo de población es que potencialmente somos una sociedad que va a empezar a envejecer. Van a nacer menos niños a futuro,
por todo este cambio demográfico, y eso implica, por ejemplo, sostenibilidad en la seguridad social. Si ya teníamos un inconveniente, en los próximos 10 años tendremos cada vez menos jóvenes que van a participar del mercado laboral. ¿Y cuáles son los otros rasgos del censo que denotan un cambio en la última década? Por ejemplo, el consumo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el censo no mide, digamos, de la cantidad de consumo de la población, pero en los hogares, por ejemplo, la tendencia. Mira, los hogares, lo que podemos ver, y quizás un poco redundar, es que estamos viviendo cada vez en partes más urbanas. Hay mayor uso, por ejemplo, de los departamentos. Esto el sector inmobiliario lo va a ver como una información muy importante, porque dado que somos hogares más pequeños, existe mayor crecimiento de departamentos. Y con lo que te quiero mencionar, Juan Carlos, finalmente es que paulatinamente iremos, digamos, divulgando cada vez más información, porque el censo tiene una amplia gama de datos que en este momento es extremadamente importante utilizarlos. Se nos viene un fenómeno del niño. Esta información va a ser clave para poder dar, digamos, una muy buena contingencia. Y estaremos atentos a esos nuevos datos. Roberto Castillo, director ejecutivo del INE, gracias por habernos acompañado en Televistazo Estelar y para profundizar también sobre todos estos datos del último censo de población y vivienda. Andrea. Y ahora les contamos que un astronauta de origen latino se convirtió en el estadounidense que ha pasado más tiempo en el espacio en una sola misión. Se trata de Frank Rubio, quien partió a la Estación Espacial Internacional para una estancia de 6 meses, pero un incidente duplicó su viaje fuera del planeta. Veamos. En un cohete Soyuz ruso, el astronauta estadounidense de origen salvadoreño Frank Rubio viajó a la Estación Espacial Internacional el 21 de septiembre de 2022. Su misión era hacer una serie de experimentos, incluyendo el cultivo de tomates, en un ambiente con gravedad cero durante 6 meses. Pero cuando estaba listo para regresar, un micrometeorito dañó el sistema de refrigeración de la nave, demorando su estancia. La nave espacial estaba esencialmente intacta, pero no estábamos realmente seguros de si nosotros, como tripulación, estaríamos a salvo en nuestro regreso. La NASA y la Agencia Espacial Rusa Roscosmos decidieron enviar un nuevo Soyuz, pero su retorno a la Tierra demoraría 6 meses más. El incidente ha hecho que Rubio pase a la historia como el estadounidense que ha estado más tiempo en el espacio en una sola misión. Un récord que este padre de 4 hijos dice que no habría querido romper por pasar tanto tiempo fuera de casa. Simplemente habría tenido que decir gracias, pero no gracias. Porque una vez que asumes la misión y eres parte del entrenamiento, ya te comprometes totalmente con ella. Para cuando Rubio regrese a la Tierra la próxima semana, habrá estado en el espacio durante 371 días. El astronauta de origen latino dice que una vez en casa desea abrazar a su familia, comer alimentos frescos y caminar. Aunque eso será lo más difícil, pues adaptarse de nuevo a la gravedad le tomará entre 2 y 6 meses. La policía de Brasil ejecutó la operación denominada Falso Profeta en contra de supuestos pastores evangélicos involucrados en una gran estafa que ha afectado al menos a 50.000 personas. Prometían ganancias millonarias por sus inversiones en programas de beneficio social que nunca se ejecutaron. La investigación inició hace un año contra una supuesta organización religiosa compuesta por 200 personas, entre ellas decenas de pastores evangélicos que convencieron a 50.000 feligreses de entregar su dinero a cambio de bendiciones. Mediante una plataforma digital que usaba el logo del Banco Mundial y el Banco de Brasil, estas personas invirtieron todos sus ahorros en operaciones financieras y proyectos humanitarios falsos, con la promesa de un retorno inmediato de ganancias astronómicas de más de 10 cifras. Los líderes espirituales, como el pastor Osorio José López Jr., les decían que habían sido elegidos por Dios para el denominado Proyecto Tesoro, con el que combatirían políticas económicas que empobrecen a la población mundial. Pero el dinero no regresó y los intereses prometidos tampoco. Así movieron más de $30 millones en los últimos 5 años a través de 40 empresas de papel y 800 cuentas sospechosas. Hay 2 detenidos en el operativo más reciente, que se suman al arresto de un hombre en diciembre.
que utilizó un documento falso en un banco de Brasilia para perpetrar una estafa, simulando tener un crédito aprobado de $3.500 millones. La policía brasileña además ejecuta 16 allanamientos y busca a otros involucrados. Tras una espera de 4 años por un clima perfecto, Países Bajos celebró una competencia de kitesurf, un deporte extremo que consiste en el deslizamiento sobre el agua con ayuda de una cometa de tracción impulsada por el viento. 16 deportistas de clase mundial desafiaron los vientos en medio de una tormenta para mostrar sus impresionantes acrobacias. En medio de este espectáculo, el italiano Andrea Principi se coronó como campeón de la competencia. En instantes, la circulación de vehículos tras la colocación de un puente provisional en el sector Piedra Fina en Napo ya fue habilitada. Y pide pozo revancha. La grabación de un polémico video causó pánico entre las personas que comían en una plaza comercial en Daule. Los protagonistas fueron 3 personas. 2 de ellas utilizaron uniformes similares al de la Policía Nacional, cuya institución anunció acciones penales en su contra. Diego Cuenca con el informe. El video muestra a 2 personas que visten uniformes similares al de la policía y simulan perseguir a un hombre para capturarlo. Esa acción causó pánico entre los ciudadanos que estaban comiendo dentro de una plaza comercial en el cantón Daule, en Guayas. El video, que dura 31 segundos, culmina con un beso entre el supuesto delincuente y el uniformado. Eso causó reacción de la Policía Nacional por el mal uso de la imagen institucional, y con su departamento jurídico decidió que presentará una querella. Según un especialista en derecho penal, se trata de una contravención. La persona que utilice públicamente uniformes o insignias de un cargo oficial, ¿verdad?, que no le corresponde, puede ser sancionada con pena de 15 a 30 días. El responsable del video es Aarón Rafo, un joven que crea contenido en redes sociales, quien también fue cuestionado por causar terror en las personas que presenciaron la grabación, sin imaginarse de que se trataba de una supuesta broma en medio de la conmoción social por la inseguridad que padece el país. Además, ese comportamiento irrumpió la convivencia en un espacio privado. Finalmente, el joven implicado en un nuevo video justificó su contenido como una supuesta parodia. Nunca fue nuestra intención burlarnos o hacer algo contra la institución. Sé en los tiempos que estamos y antemano, en serio, mil disculpas a la ciudadanía. Una vez presentada la querella, un juez será quien determine la sanción por el polémico video. En Napo se habilitó la circulación de vehículos por el puente provisional en el sector Piedra Fina, en el límite con Sucumbíos. Según las autoridades, se trabaja ya en un segundo puente Bailey a pocos kilómetros de esa zona sobre el río Márquer para poder mejorar la conexión vial de 3 provincias. Bessie Granja con los detalles. Es el puente Bailey que se instaló en el sector de Piedra Fina, en el cantón El Chaco, en la provincia de Napo. Allí el Ministerio de Transporte abrió la circulación por esta infraestructura que tiene una longitud de 30 metros y donde aún maquinaria estatal continúa con trabajos de remoción de piedras pesadas por la erosión que interrumpió el paso en esa red vial. A efectos de poderle dar a la población la suficiente seguridad para que sobre esto pueda haber la transitabilidad que necesita el sector, luego de haber permanecido desde diciembre del 2021 cerrado. Según las autoridades, la instalación de este puente fue complicada por las condiciones geográficas. La inversión de esta obra bordeó los $800.000. El puente es de un solo carril, por lo que se pide precaución a los conductores. A pocos kilómetros de Piedra Fina, en la vía Lago Agrio Reventador, sobre el río Márquer, arrancó la instalación de un segundo puente Bailey para evitar la circulación por la carretera provisional luego de que en febrero pasado el anterior viaducto se derrumbó. En esa misma provincia, las autoridades instalan otro puente Bailey sobre el río Rayayacu, en la parroquia Chontapunta.
En Santa Elena rescataron a 18 pescadores de una embarcación que naufragó. Uno de los tripulantes murió. El hecho se debió a una mala maniobra, como informa Luis Alfredo Zúñiga. Fue una llamada al ECU 911 la que alertó sobre la emergencia. Una embarcación de pescadores naufragó en alta mar frente a las costas de Santa Elena durante la madrugada de este jueves. 2 unidades especializadas de las Fuerzas Armadas acudieron a las labores de rescate. 18 pescadores fueron los que naufragaron. Cuando llegaron los rescatistas, constataron que uno había fallecido, por lo que la unidad de medicina legal también estuvo presente. Esto habría ocurrido producto de una mala maniobra. Los tripulantes fueron llevados al puerto de Chanduy para recibir atención prehospitalaria y se constató que no presentaron afectaciones. Según los datos del ECU 911, hasta el 20 de septiembre de este año, se han reportado 21 emergencias relacionadas con naufragios a escala nacional. La Policía Nacional recibe nuevos vehículos para el trabajo de inteligencia en las provincias más conflictivas del país. Fabiola Santana informa qué adquisiciones todavía están pendientes para la institución. 20 nuevas camionetas que fueron entregadas a la policía serán enviadas a Esmeraldas, Guayas y Los Ríos para el uso de los uniformados que trabajan en operativos de inteligencia. El acto se realizó este jueves en las instalaciones de la Policía Judicial en Quito. También entregaron 600 kits tecnológicos que incluyen computadoras y escritorios para la elaboración de partes y otros informes policiales. Somos fieles testigos de esta entrega de medios logísticos que mejora por seguro las condiciones laborales de nuestros policías en territorio y además se verá reflejado en el esclarecimiento de los diversos hechos delictivos que se dan. Los vehículos y kits de oficina son parte de los 10 procesos de contratación que lleva adelante la policía con un monto de $60 millones. El ministro se comprometió a entregar en el tiempo que resta de su gestión lo pendiente, entre lo que incluye chalecos antibalas para uniformados. La primera semana de octubre estaremos ya entregando cerca de 220 vehículos de los primeros patrulleros, que será la primera entrega, y también ya los chalecos tácticos. A inicios de agosto, la institución había concretado la adjudicación de 3.000 chalecos, 5.000 cascos de combate, 3.500 fusiles y subfusiles, 3.700 pistolas y 10 vehículos blindados. En el caso de los chalecos, se volvió a lanzar la oferta por incumplimiento de la empresa ganadora. El ministro Zapata pide a la próxima asamblea que se hagan reformas sobre la contratación de los equipos para las fuerzas de seguridad y así conseguir regímenes más eficientes para equipar a los agentes. 27 detenidos es el saldo de 2 operativos ejecutados esta semana en Manabí. Se trataría de grupos dedicados al tráfico internacional de drogas. Las investigaciones duraron entre 6 meses y 1 año. Tras un año de investigación, la Unidad de Delitos Transnacionales, junto a equipos especiales de la policía, desarticularon una red de narcotráfico que enviaba droga desde Ecuador hasta Centro y Norteamérica por vía marítima. La intervención fue denominada Gran Jericó y permitió la captura de 16 ecuatorianos y 3 colombianos que operaban desde Manabí en las localidades de Manta, Montecristi, Puerto Viejo y Bahía de Caracas. A esta organización previamente los agentes le había decomisado un total de 5 toneladas de sustancias ilícitas en distintos allanamientos. La otra operación fue paralela y tuvo lugar en las provincias de Manabí y Santa Elena, con 8 detenidos a los que la policía había seguido por 6 meses y que están señalados por ingresar droga al Ecuador desde Esmeraldas en la frontera norte, encaletarla en el Carmen y Manta para luego enviarla al extranjero en lanchas rápidas. En ambos casos se dictaminó prisión preventiva para los sospechosos, mientras la Fiscalía realiza las investigaciones. Empresas denuncian el uso de su nombre para estafar a clientes mediante llamadas telefónicas y redes sociales. Autoridades ya advierten tener mucho cuidado con los números de países, por ejemplo, de África, mediante WhatsApp, ya que se usan para cometer delitos. Los casos de estafa continúan en el país y para convencer a sus víctimas, los delincuentes están tomando el nombre de varias empresas. La aerolínea KLM, mediante un comunicado, advirtió de fraudes a ecuatorianos y extranjeros para realizar ventas telefónicas de billetes de avión falsos, cobros fraudulentos para tramitar check-in, cambios de asiento
entre otros. Estas estafas estarían haciéndose mediante llamadas telefónicas desde el 0963 1668 79 e indican que este número no está asociado a KLM. Piden además a las autoridades nacionales tomar acciones. También en Guayaquil varios negocios se han visto obligados a anunciar en redes sociales que usan su nombre, crean cuentas falsas y se aprovechan de sus promociones para engañar a sus víctimas. A esto se suman los casos de estafas vía WhatsApp. Cada vez son más las denuncias en redes de usuarios que están recibiendo mensajes de números extranjeros, sobre todo de países africanos, ofreciendo supuestos empleos. Piden dinero o ingresar a links para continuar el proceso. Y es ahí cuando se corre peligro, pues se usan para robar información privada y luego extorsionar. Las llamadas o videollamadas las hacen desde los mismos números extranjeros. La Arcotel ha advertido de estos actos fraudulentos, denominados Wanjiri, que tienen como propósito provocar que el receptor devuelva la llamada y genere así el costo por la comunicación telefónica internacional, mientras que las videollamadas se usan para extorsionar a las personas con contenidos sexuales. De ahí que las autoridades piden no devolver este tipo de llamadas, no ingresar a enlaces sospechosos y bloquear dichos contactos. Asimismo, poner la denuncia en Arcotel y Fiscalía. La queja que también permanece en los usuarios es cómo los delincuentes acceden a su información privada sin su consentimiento, pese a que desde el 2021 en Ecuador existe una ley de protección de datos personales. Desde el 2021 al 2023 a la Unidad Nacional de Ciberdelitos de la Policía han llegado 662 casos de estafa. La Corte de Justicia de Manabí dictó auto de llamamiento a juicio en contra de Simón García, ex juez de Paján, que dejó en libertad a Daniel Salcedo. García también enfrenta otro proceso penal por decisiones cuestionadas por la Fiscalía. Jacqueline Rodas con los detalles. Esta mañana la Corte Provincial de Justicia de Manabí aceptó la acusación fiscal por prevaricato y dictó auto de llamamiento a juicio en contra de Simón García Tello. Se trata del juez del Cantón Paján que dejó libre a Daniel Salcedo en diciembre del año pasado, pese a sus dos sentencias, a 13 años de prisión por peculado en la venta de fundas para cadáveres durante la pandemia y a otra de 3 años por el ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. El ahora ex juez, pues ya fue destituido, también emitió boleta de libertad a favor de un condenado por robo agravado y emitió un fallo ilegal en un proceso de desahucio. Esta no es la primera vez que García se enfrenta a la justicia. Hay registros de una detención por conducir en estado de embriaguez en 2020, que le valió 30 días de prisión, y un juicio por falsificación y uso de documento falso del que fue sobreseído. Además, la Fiscalía le acaba de abrir otro proceso penal también por el delito de prevaricato, es decir, por fallar en contra de la ley. Al momento permanece con prohibición de salida del país. Debe presentarse cada semana en la corte y no puede vender sus bienes. Ahora, su caso pasará a un tribunal de juicio que valorará las pruebas a favor y en contra antes de emitir sentencia. Se expone a una pena de hasta 5 años de prisión. Reducir gastos y aumentar ingresos debe ser el objetivo central de la política económica que el nuevo gobierno de Ecuador tiene que implementar. 5 expertos en finanzas públicas se reunieron en un foro este jueves en Quito y Guayaquil para delinear algunas sugerencias que van a enviar a los candidatos a la presidencia. Cambiar la política económica nacional es a decir de los integrantes del Foro Ecuador Quo Vadis o Ecuador ¿hacia dónde vas? Uno de los desafíos más grandes que el nuevo presidente tendrá, pues este año, según el Observatorio de la Política Fiscal que dirige Jaime Carrera, hay un déficit de $5.000 millones. Se necesita un programa fiscal que reduzca progresivamente el déficit público. Se necesitan más ingresos, menos gastos o la combinación de las dos cosas. Conscientes de esa realidad, ambos candidatos, Luisa González y Daniel Noboa, han hecho pública una intención: tomar recursos de la Reserva Internacional, una propuesta que fue analizada en el foro. Marco Flores, quien es también secretario del Foro de Economía y Finanzas Públicas del Ecuador, sí lo ve como una opción. De los recursos prudenciales, $2.000 millones o los 1.500 que está diciendo el candidato Noboa, o la cifra que sea alrededor de eso, sirven para empezar a recomponer la economía. Pero Abelardo Pachano, presidente del Colegio de Economía Política y exgerente del Banco Central, pone en consideración los riesgos. Volver a desquiciar el balance del Banco Central en ambos casos.
sea por la vía de la utilización de las reservas o sea por la vía de la creación de una moneda paralela. Por eso acota Carlos Julio Emanuel, quien fuera ministro de Economía, tanto González como Noboa deben enfocarse en buscar otras estrategias para hacer que la economía crezca y sugiere tomar en cuenta dos temas. Ecuador es un país caro, no por la dolarización, sino porque tenemos una sobrecarga de impuestos y porque tenemos altísimas tasas de interés. Lo que añade Dax Chica, quien ha sido asesor financiero en el sector público, permitirá crear riquezas. ¿Qué estamos haciendo para fortalecer aquellos sectores de la economía que son los que tienen la capacidad de crear riqueza? En este mundo solamente se obtiene con conocimiento, con valor agregado, con tecnología. El foro es una iniciativa de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Se reunió la mañana y tarde de este jueves en Quito y Guayaquil. Ahora elaborará un pliego de sugerencias que será enviado a los presidenciables. Un tributo a la fecundidad y feminidad. Marca además el inicio de una nueva época de siembra en comunidades indígenas. El Colla Raimi es una de las 4 fiestas más importantes para las comunidades indígenas. Es un homenaje a la fecundidad y feminidad, en el que se rinde tributo a la mujer como máxima representación de fertilidad. Esta celebración marca el inicio de una nueva siembra y cada año se desarrolla con el equinoccio del sol, el 21 de septiembre. Las semillas son sembradas en esta fecha para que la lluvia en octubre y noviembre las alimente. En poblaciones indígenas de la sierra, comuneros se reunieron para danzar y cumplir con la tradicional entrega de ofrendas a la Madre Tierra. En Imbabura, esta celebración se desarrolló en el bosque de la Cascada de Peguche. Estamos como mujeres quichuas tratando de reivindicar, revitalizar lo que nosotros somos. Esta es la enseñanza de las abuelas y los abuelos. Este es el legado que no queremos que se pierda. Otro de los eventos organizados por el Colla Raimi se llevó a cabo en Purín, parroquia de Riobamba, en la provincia de Chimborazo. Es importante en cada una de las parroquias hacer estas actividades con las comunidades para no perder quizá esta costumbre que viene desde hace muchos años. En el Parque Ichimbía de Quito se organizó un acto de celebración con el objetivo de rescatar esa tradición indígena en zonas urbanas. Para nosotros no es folclorizar, sino retomar, reencariñar nuevamente esos conocimientos y saberes que están en nuestras comunidades. La palabra Colla en quichua significa princesa y Raimi, fiesta. Ecuavet, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana. Guayaquil, la Feria de Letras. 10 escritores internacionales y 7 locales son parte de los invitados a la Feria del Libro 2023 en Guayaquil, donde harán el lanzamiento de sus obras literarias. Una de las primeras en asistir a esta cita fue la argentina Claudia Piñeiro, quien presentó su última novela. Estefanía Arias conversó con ella. En esta 9ª edición de la Feria del Libro en el Centro de Convenciones de Guayaquil, la argentina Claudia Piñeiro hizo el lanzamiento de El tiempo de las moscas, una obra que es la continuación de otra de sus novelas. El peruano Jaime Bailey presentará su libro Los genios, donde recrea los años gloriosos de los autores Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. La cita con Bailey en la feria será el sábado 23 a las 18 horas. Además, la escritora Laura Restrepo estará con su libro Canción de Antiguos Amantes. El encuentro será el sábado 23 a las 4 de la tarde. Mientras que entre los escritores locales está Miguel Molina con su edición Bruma y Natalia García Freire con Trajiste contigo el viento. Ambos darán su conversatorio el viernes 22 a partir de las 5 de la tarde. Este año en la FIL habrá más de 40 mesas literarias y otros lanzamientos de libros, como La chica de María Sol Pons, ¿Por qué no te pegas un tiro?, del autor Mohamed Boraí, y Emprendiendo con The Birdman, del ecuatoriano Juan Zurita. Todos son parte de esta fiesta literaria que se extiende hasta este domingo 24 de septiembre y a la que se espera asistan unas 35,000 personas. Y este año la Feria Internacional del Libro lleva a cabo su primer torneo de ajedrez denominado Gambito de Reino, en el que concursan 200 estudiantes de 13 unidades educativas. Con la temática Las Crónicas de Narnia, los alumnos muestran su mejor jugada.
La concentración es clave en cada partida. Se mueve al peón, al caballero, a la dama, todo con tal de proteger al rey. 200 estudiantes de 13 unidades educativas son parte de la primera edición del torneo de ajedrez Gambito de Reina, que se realiza en la Feria del Libro en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Un concurso donde menores de 5 a 12 años aplican su mejor jugada durante 10 minutos, tiempo que dura cada duelo. Simplemente aprender cómo mover las piezas, qué aperturas hacer y practicar nada más. Es muy fácil. Me gusta porque es un juego de estrategia y mi papá, como yo juego tenis, me hizo aprender este deporte para ser mejor en el tenis. El director del torneo, Manuel Galvez, explica que dividieron a los alumnos en 4 categorías y el por qué escogieron la temática Las Crónicas de Narnia en esta edición. Una guerra imaginaria que se da en el libro, que está entre los malos y los buenos, justamente con esos seres mitológicos. Pero también los visitantes a la feria podrán jugar una partida. Vamos a tener también el día sábado ajedrez interactivo, donde todos pueden venir a participar, entender el ajedrez un poco más, van a haber profesores enseñando gratuitamente. Mientras en el torneo seguirán en guerra hasta este viernes, que se juega la final, y la premiación será el domingo 24, el último día de la feria. La programación de Ecuavisa está disponible desde este jueves en una aplicación gratuita para dispositivos móviles. El público puede acceder a la señal en vivo y obtener las noticias más destacadas con información verificada. Conozca cómo descargar la aplicación. Ecuavisa se reinventa y ofrece una nueva opción para que la audiencia disfrute de su programación sin costo. A partir de este jueves, lo último en noticias, entretenimiento y deportes está disponible en la aplicación Ecuavisa Play. Para descargar la app hay que acceder a Google Store, escribir en el buscador Ecuavisa y cuando aparezca este icono, seleccionar la opción Instalar. Una vez descargada, los usuarios podrán ver la señal de Ecuavisa en vivo. La segunda opción del menú, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, es titulares para leer noticias con información verificada y el sello de Ecuavisa. También permite votar por el participante favorito del nuevo reality Desafío a la Fama, que se estrenará este lunes. La última opción es Videoteca, donde se podrá acceder a contenido de toda la programación como noticieros, novelas y realities. Para descargar la aplicación, puede escanear el código QR que aparece en pantalla. Así podrá conectarse desde su celular, sin importar que no tenga un televisor cerca. Ecuavisa Play estará disponible en App Store para